Hola amigos, buenas tardes. Eh, Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y bueno, que aquí en Valencia, San Vicente Ferrer, lunes, día, Dios mío, mi vista cómo está, día 8. Eh, que no encuentro el teléfono, Virgen Santa. Lo tenía en la mano, ¿eh? Bueno, pues me han hecho un juego de magia, me he hecho yo solo un juego de magia que a saber dónde lo he dejado. Yo siempre lo dejo en los mismos sitios. Y creo que lo debo llevar encima. Me habrá caído por los pantalones, yo no sé. No tengo ni idea. Bueno, ya llamará a alguien, ¿no? Esperemos. A ver si viene hoy una llamada de control pronto. Bueno, pues ¿nunca os habéis preguntado cuántos reyes y dinastías ha tenido España a lo largo de su intensa historia? Pues yo sí, y muchas personas también. Bueno, hoy vamos a descubrir eh, si España es monárquica. ¿Cuántos reyes ha habido? Y un montón de cosas más. Pero un montón de cosas más. Y vamos a contar los reyes de España desde los reyes míticos o reyes de leyenda. Es decir, vamos a empezar de los tartesos, desde los tartesos. Imaginaos. Se va a incluir todas las monarquías que han pasado por España. Y seguramente me dejaré alguno, porque estoy pensando, como esto lo hice hace unos días, pues estoy pensando si he metido a los tres emperadores de Roma que dio España. No sé si los he metido, si están incluidos en la lista. Pero lo curioso es que cuando busques en el buscador que busques, yo tengo tres, como saben ustedes, pues siempre te sale lo mismo. Sabremos quién ha sido el mejor rey de España, quién es el peor, sabremos un montón de cosas. Bueno, vamos allá. Pero os voy a hacer un spoiler, es decir, os voy a hacer un adelanto. Eh, Tanto don Juan Carlos I como don Felipe VI están considerados entre los cinco mejores reyes que ha tenido España a lo largo de su historia. Bueno, ¿cuántos reyes ha tenido España? No, España. Y España va mayúscula. España a lo largo de su inmensa historia. Y vamos a empezar pues con una pregunta que hice yo. Eh, pues la siguiente pregunta es, los mejores reyes de la historia de España son 12. Los reyes católicos que reinaron entre 1469 y 1516. Bueno, rebobinemos. Yo les recomiendo que se sienten. Aunque esto lo pueden ver las veces que les dé la gana y cuando quieran, pues, y también, pues, si tienen el gusto, porque yo no los he contado, que un contador, como le dije a una amiga, a la madre de un amigo mío, monárquica ella y él, le dije, pues, cójase un contador o cogeos un boli y porque yo no los he contado. También se lo comenté a un par de amigos, siéntate y cuéntalos, monárquicos y no monárquicos. Bueno, eh, la pregunta es, ¿cuántos reyes y dinastías ha tenido España a lo largo de su inmensa historia? Y inmediatamente hice la siguiente pregunta. Los mejores reyes de la historia de España, y la respuesta son 12. Los reyes católicos, Felipe II, Carlos I, Carlos III, Juan Carlos I. Estos son los 5 reyes mejores de España. No se cuenta don Felipe VI porque aún no ha terminado su reinado. Es decir, los reyes católicos reinaron desde 1469 a 1516.
Felipe II desde 1556 a 1598, Carlos I desde 1516 a 1556, Carlos III desde 1759 a 1788 y Juan Carlos I 1975-2014. Attenzione, que dirían los italianos. Señor, es decir, servidor, no ha escrito nada. Solo las preguntas y los comentarios le irán saliendo, irán fluyendo. Otra lista de los mejores reyes de España incluye a Fernando III el Santo, quien reinó durante el siglo XIII y es considerado uno de los mejores reyes de España por su papel en la reconquista y la unificación de los reinos cristianos de la península ibérica. Damas y caballeros, hoy estoy corrigiendo falta de ortografía. Hoy vamos a conocer cuántos reyes y dinastías y erratas, que está lleno, y dinastías ha tenido este inmenso país, mi país, en el cual he tenido el gran honor de nacer. Conoceremos todos los reyes de los que se tiene memoria histórica, desde tiempos pretéritos, desde los tartesos hasta la actualidad. Siéntense y quien tenga el gusto y la paciencia que lo cuente. Ya les aviso que son algunos cuantos. También me permito recordarles que se lo tomen con paciencia porque voy a intentar hacerlo todo de un tirón. Así que va a ser larguito. Disfruten de nuestra historia. ¿Cuántos reyes y dinastías ha tenido España a lo largo de su inmensa historia? Y ya entramos directamente en los libros de historia. Títulos de soberanía. Reyes mitológicos o de leyenda, de tartesos, reyes ibéricos, celtas y celtíberos, gobernantes cartagineses y romanos, reinos germánicos y al-Ándalus. Al-Ándalus no quiere decir Andalucía, aunque proviene Andalucía de la palabra al-Ándalus. Al-Ándalus quiere decir España. Hecha la aclaración, continuemos. Alternar su sección al-Ándalus. Gobernadores dependientes de Damasco. Emirato independiente. Califato de Córdoba. Califatos, solo había un comentario, solo había un emirato y un califato. Un emirato y un califato, que era Damasco. Damasco. Y sigue, es el único que sigue. Pero la península, Al-Ándalus, España, pues se convirtió, era tan rica, tan poderosa, tan maravillosa, que se independizaron y fundaron un califato independiente, un emirato independiente, un califato, califatos teóricos durante la Fitna, reinos de taifas e imperios norteafricanos para los del norte de África, imperios norteafricanos, que precisamente no se están refiriendo ni a Marruecos, no se están refiriendo. Sultanato, emirato o reino de Granada. Reinos cristianos durante la Reconquista. Edades modernas y contemporáneas, otros reyes de España. Cronología de los reinos de la península ibérica. Reinos y reyes y reinos en la península ibérica. Pues reinos germanos, reinos visigodos, reinos suevos, monarquías del Al-Ándalus, emires de Córdoba, califas de Córdoba, reinos de taifas, sultanes de Granada, reinos cristianos medievales, núcleos occidentales, reyes de Asturias, reyes de León, reyes de Galicia, condes y reyes de Castilla, condes y reyes de Portugal. Núcleos orientales,
condes y reyes de Pamplona, Nájera y reyes de Navarra, reyes de Viguera, condes y reyes de Aragón, condes de Barcelona, condes de Urgel, reyes de Mallorca, reyes de Valencia, monarquías de la Edad Moderna, reyes de Portugal y reyes de España. Zonas geolingüísticas que identifican a los pueblos prerromanos, espacios políticos a mediados del siglo VI. El reino suevo fue anexionado posteriormente por el reino visigodo de Toledo por Leovigildo. El espacio cantábrico, bajo el antiguo nombre de vascos, atención, el espacio cantábrico, bajo el ambiguo nombre de vascos, entrecorchetado, en realidad habitado por astures, cántabros y vascones, mantendría una relación muy elástica con el reino de Toledo, que necesitó realizar campañas militares, fundación de Victoriacum, es decir, que los tuvo que vencer. Espacios políticos hacia el 814. El Emirato de Córdoba domina la práctica totalidad de la península, excepto el reino de Asturias, protegido por una amplia zona de vacío fronterizo en la meseta del Duero, y la zona pirenaica que el imperio carolingio había conformado como la Marca Hispánica. Vamos, de ahí viene la famosa frase de que África, donde se agarraron durante años nuestros socios, amigos y aliados europeos, que África empieza desde los Pirineos. No, África empieza desde el continente africano. Es que se mira por las placas teutónicas y hasta chimpum. Espacios políticos hacia 1030. Sancho III, ya entramos en mi familia, y aquí voy a hacer una tontería y voy a contar una anécdota que pasó de verdad y me echaron de la catedral. En la catedral de Pamplona está Sancho Garcés I, ahí enterrado. Y... en la juventud, divino tesoro, qué locura. Pues nada, pues allí cuando yo vi Sancho Garcés, inmediatamente yo, me abracé, tío, y me echaron de la catedral. Claro, es que en la zona donde vivo yo, garceses solo son de mi familia. Sé que hay zonas de España en la actualidad, ya conozco zonas de España en la actualidad que hay muchos garceses, pero en la zona donde yo vivo, si eres garcés, eres familia mía. Sancho III es el mayor ejerció su preponderancia sobre el reino de León, no incorporado formalmente a su reino de Navarra y sobre los múltiples reinos de taifas en que se había dividido la España musulmana, sometidos al pago de parias, de corchetado, es decir, que los sultanes que habían repartidos por toda España, pues por toda la península ibérica, pues para seguir siendo sultanes, para que no los invadieran los cristianos, pues les pagaban una cantidad de dinero todos los años, comida, esto y aquello, lo otro. Pero eso es otra historia. Aragón, Sobrarbe y Ribagorza pertenecían al rey de Pamplona desde 1970, 1015 y 1018 respectivamente, y el resto de las antiguas marcas carolingias, los llamados condados catalanes, a ver si aparece por algún lado reino de las Vascongadas o reino de Cataluña. A ver, si aparece por algún lado. Y eso es historia, es una pregunta que me hago yo y que les hago a ustedes. Yo me sé la respuesta. Los llamados condados catalanes eran ya en la práctica independientes del reino franco, es decir, de Francia, aunque mantengan
en teoría un vínculo de vasallaje. Pagaban a los franceses para que los dejaron quietas, para que los dejaron quietos, para que los dejaron tranquilos, hasta que nació el reino de, de Aragón. Que el reino de Aragón ya existía en cierta manera, había un protorreino y todas estas cosas, pero por lo visto un reino tarda, por lo visto no, un reino tarda mucho tiempo, muchas historias hasta que se forma. Desde finales del siglo XI hasta la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 se mantuvo un equilibrio inestable entre los reinos cristianos y los musulmanes, divididos en taifas o unificados por los imperios norteafricanos de almorávides y almohades. Almorávides y almohades. Espacios políticos hasta 1360. Estamos hablando de la baja Edad Media. Tras las grandes conquistas del siglo XIII, Granada permaneció más de 2 siglos como último territorio musulmán, quedando configurada la España de los 5 reinos. Esto es importantísimo, entrecomillado, los 5 reinos. Bueno, ya saldrá. División en reinos durante el antiguo régimen de España. A partir de 1715 la división de reinos dejó de tener funciones políticas. La corona de Castilla mantuvo durante todo el antiguo régimen determinadas funciones de cada uno de los reinos, destacadamente el voto en Cortes, Reino de León, al que pertenecían tanto el Reino de Galicia como el Principado de Asturias, eran representados en las Cortes de Zamora y León respectivamente, y Extremadura. Reino de Castilla, Reino de Toledo, Reino de Jaén, Reino de Córdoba, Reino de Sevilla, Reino de Murcia y Reino de Granada. Aparece demarcado el señorío de Vizcaya. Otras entidades sin denominación de reino y con distintas condiciones jurídicas y fiscales eran el Condado de Álava y la provincia de Guipúzcoa, con el que Vizcaya componían las provincias vascongadas o provincias exentas, y el señorío de Molina. La corona de Aragón mantenía un fuerte particularismo territorial, basado políticamente en pactismo y el mantenimiento de los fueros, suprimidos a principios del siglo XVIII con los decretos de nueva planta, a excepción del derecho civil, penal y procesal. Aquí nos explican perfectísimamente por qué en toda la corona de Aragón hay tan poco apego a la corona. Se componía del Principado de Cataluña, del Reino de Aragón, el Reino de Mallorca y el Reino de Valencia. Lo voy a volver a leer, ahora que está tan de moda todo esto. Se componía del Principado de Cataluña, el Reino de Aragón, el Reino de Mallorca y el Reino de Valencia. El reino de Portugal perteneció a la monarquía hispánica entre 1580 y 1640. Y aquí, comentario. Si alguien se ha preguntado si alguna vez Portugal y España se unen, ya se han unido, como van a ver, en varias ocasiones, 2 o 3 ocasiones. Y Portugal directamente ha entrado a formar parte de España, del Reino de España. El reino, y eso me estoy acordando de don Barcelo Gullo, de Patricio Lons y de otros hermanos de Hispanoamérica que se quieren venir aquí, tener esto y tener aquello. No, no vais a tener nada, vais a ser una región más de España y chimpum. El reino de Navarra fue anexionado a Castilla en 1512, pero se mantuvo institucionalmente separado y con los fueros vigentes hasta la edad contemporánea. El reino de Navarra fue anexionado a Castilla en 1512, pero se mantuvo institucionalmente separado y con sus fueros vigentes hasta la edad contemporánea. Pues desde 1512, pues Navarra goza de unos privilegios
de los cuales se han aprovechado los vascos, vamos, que pagan menos impuestos que nosotros y encima reciben dinero de todos nosotros. Eso desde 1512. Lo de Navarra se entiende, lo de los vascos no. A nivel histórico, la cronología de los reinos de la península ibérica lista de la sucesión de entidades políticas antiguas, medievales, modernas y contemporáneas, que al estar gobernadas por monarcas suelen recibir la denominación de reino intercortado en la historiografía, aunque sus denominaciones específicas y los títulos de soberanía que tales gobernantes ostentaron fueron muy distintos a lo largo de la historia de España. La identificación de España con la península ibérica es un asunto polémico. Yo voy a callar. Los términos Hispania e Iberia se usan igualmente en la bibliografía. Bueno, explicación al canto, sí que tengo que hacer comentario. España fue conquistada por cantidad de pueblos y de civilizaciones. La península ibérica. ¿Y por qué se llama España? Hispania, porque los romanos llamaban Hispania a lo que es la península ibérica. Y de Hispania se quedó España. Iberia, ¿quién llamaba Iberia? Los griegos. Que se sepa, los antiguos griegos y los cartagineses y otros pueblos. Que significa tierra de conejos. Que tampoco se ponen de acuerdo los historiadores, no crean. Formación territorial de España. Muchos de los pueblos prerromanos mantuvieron formas estatales o proestatales, habitualmente con la figura de un rey que podía o no ser un monarca hereditario, un premium inter pares o líder guerrero elegido para la ocasión. Bueno, lo que se hace actualmente, pues la potencia que te invade, pues te pone un títere o un pro de la potencia esta que te ha invadido. No puedo evitar que me venga a la cabeza el nombre de... El nombre me viene, pero no me sale. De una escritora, maestra y historiadora hispanista, que dice que ella, si le hubieran dado a elegir entre ser ibera y pertenecer, ser íbera o romana, estar del lado de los romanos o del lado de los íberos, pues ella hubiera estado al lado de los romanos. Se comía mejor, se vivía mejor, tenían más cultura, tenían más de todo. Dice, como por lo menos tenías un juicio digno. Las fuentes griegas dan nombre a reyes míticos de Tartesos y las romanas citan algunos de los pueblos que denominaban genéricamente íberos, celtas o celtíberos y recogen extensamente sus denominaciones específicas. Y pasamos a la protohistoria de la península ibérica. La incorporación de la península ibérica al imperio cartaginés e inmediatamente después al imperio romano, Segunda Guerra Púnica, siglo III a.C., la convirtió en un espacio políticamente sometido y administrado en provincias romanas. Sí, sé que muchos de los que estáis aquí, algunos seréis historiadores, os encantará la la historia. Esto va dando saltos, yo he copiado y he pegado, de varios sitios se nota. Hispania romana. Las invasiones germánicas del siglo V destruyeron el vínculo imperial que se sustituyó por los reinos germánicos, reino suevo de Braga y reino visigodo de Toledo. Mientras que el imperio bizantino de Justiniano I recuperaba zonas del sur y del este peninsular, recuperatorio imperi, durante un cierto periodo. La conquista musulmana de la península ibérica del siglo VIII
produjo la división del espacio peninsular entre la España musulmana, al-Ándalus, término que también equivale a los de España, Hispania, Iberia o península ibérica, y los reinos cristianos medievales peninsulares o hispano-cristianos, surgidos a partir de los núcleos de resistencia cristiana en el norte. Estos, tras el proceso secular denominado Reconquista, terminaron por ocupar la totalidad del espacio peninsular en 1492. En 8 siglos, las conformaciones políticas de ambos espacios fueron extraordinariamente cambiantes, tanto entre los musulmanes, Emirato y Califato de Córdoba, reinos de taifas, integración de los imperios almorávide y almohade, reino nazarí de Granada, como entre los cristianos. Se estaba formando un nuevo reino. El reino de Asturias se transformó en el reino de León, del que se separaron los condados de Portugal y de Castilla. El reino de Pamplona se transformó en el reino de Navarra, que con Sancho III el Mayor, primer tercio del siglo XI, controlaba Castilla, incluso brevemente León, y los condados pirenaicos de Aragón, Serbarbe y Ribagorza. La división de todo este conjunto entre los herederos, dinastía Jimena, hizo surgir los reinos de mayor proyección posterior, Aragón y Castilla, que se unificaron respectivamente con el condado de Barcelona y con León. Su crecimiento, pactado desde el Tratado de Tudela en 1151, dejó arrinconados al reino de Navarra y al condado de Urgel. El primero se mantuvo independiente hasta 1512 y el segundo hasta 1413. La expresión España de los 5 reinos, acuñada por Ramón Menéndez Pidal, describe ajustadamente la situación política durante la Baja Edad Media. Estos 5 reinos comprendían la corona de Castilla y de Aragón, los reinos de Portugal y de Navarra y el Emirato de Granada. Esos son los principales reinos que se unieron Castilla, Aragón, Navarra y el Emirato de Granada. Portugal se unía intermitentemente y así ha quedado configurado la península ibérica hasta la actualidad. Historia medieval de España. La monarquía hispana se configuró a partir de la unión dinástica de los reyes católicos en 1469, la conquista de Granada 1492 y de Navarra 1512 y la herencia imperial de Carlos V, denominado también Carlos I de España 1516, que se transmitió desde Felipe II 1556 a los llamados Austrias de Madrid. Durante un periodo de 60 años, 1580-1640, el reino de Portugal formó parte de esta monarquía o imperio español. La conversión del modelo Habsburgo de la monarquía autoritaria de una monarquía absoluta de modelo borbónico se produjo en el cambio dinástico de 1700 y la guerra de sucesión. Eso fue directamente una guerra civil, una guerra mundial pues del Renacimiento. Con la cesión de Gibraltar en el Tratado de Utrecht, 1713, el Reino Unido se sumó a las otras 3 monarquías con soberanía en alguna parte de la península, España, Portugal y Francia, cuyo rey ejercía el coprincipado de Andorra junto al obispo de Urgel, el rey de Francia. Historia moderna de España. Durante la mayor parte de la historia contemporánea de España han reinado los Borbones, excepto en los periodos de la Guerra de Independencia, 1808-1814, el Sexenio Democrático, 1868-1874, la Segunda República Española, 1931-1939 y el franquismo, o el régimen de Franco, 1939-1975. Y si le restan esto, desde el siglo VI o VIII antes de Cristo, en España siempre reinaron reyes.
Yo creo que eso es particularmente mi opinión, que eso quiere decir que España es monárquica, es un reino, es un país monárquico. En Portugal, la dinastía de Braganza ocupó el trono desde 1640 hasta que el último rey fue depuesto en 1910. La Constitución portuguesa de 1976 define a Portugal como una república soberana en su artículo número 1. La Constitución española de 1978 establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esto está en el artículo 2 de la Constitución española de 1978, la vigente. Define al rey como jefe del Estado, artículo 56.1, y en cuanto a sus títulos, el artículo 56.2 indica: su título es Rey de España y podría utilizar los demás que corresponden a la corona. Que tiene un montón. Tiene un montón. Títulos de soberanía. Los pueblos germánicos adoptaron el título romano de Rex, que los emperadores romanos evitaron para mantener la ficción jurídica del predominio de las instituciones republicanas, aunque la dominación del cargo de su jefatura máxima era Kunigaz o King en sus lenguas. Los gobernantes de Al-Ándalus utilizaron los títulos de Vali, Emir, Califa y Sultán, denominaciones que implican diferentes matices del significado civil y religioso. La utilización de uno u otro título de soberanía por los gobernantes de territorios cristianos medievales dependió de las circunstancias históricas. Inicialmente solo los asturianos utilizaban el título de Rex, de rey. Al basar su legitimidad en la fundación carolingia, los gobernantes de los núcleos orientales utilizaron principalmente el título de conde, Pamplona, Aragón, Segorbe, Ribagorza y los condados catalanes. Esos mismos títulos tuvieron los primeros gobernantes independientes de los territorios independizados del Reino de León, Castilla y Portugal. El paso para titularse reyes dependió de la propia voluntad, a veces legitimada con la intervención papal. Es que se nota mucho cuando vas leyendo la historia, si quien la escribe es monárquico, republicano, de derechas, de izquierdas, si es religioso, si no religioso, o esto, intervención papal, sería con la bendición papal. Ya está. Algunos reyes pretendieron un título imperial. Alfonso VI, séptimo de León, Imperator, títulos hispánicos también utilizaron el título de algunos predecesores, pero él fue quien consiguió cierto reconocimiento exterior y una ceremonia de coronación en 1135 y Alfonso X el Sabio, fecho del imperio, aspiró infructuosamente al Sacro Imperio Romano Germánico. No está claro si también Sancho III el Mayor acuñó una moneda con el título Imperator, aunque lo más comprobado es que algunos documentos le llamaban Rex Ibericus y Rege Navarriae Hispaniarum. La denominación de reyes de España empieza a darse informalmente a los reyes católicos. Y se hace común en los reyes de la Casa de Austria, aunque sin ningún valor político ni jurídico, pues solo hacía referencia al concepto geográfico heredado de la Hispania romana. Y vamos a ver este párrafo un poquitín mejor. La denominación Reyes de España empieza a darse forma inicialmente en los reyes católicos y se hace común en los reyes de la Casa de Austria. A darse informalmente en los reyes católicos. ¿Por qué informalmente? Porque la corona de Castilla, que tenía un montón de problemas, la corona de Aragón tenía también problemas, pero no tantos como la de Castilla, estaba sometida realmente al pueblo de Castilla. Se tenía que presentar delante del pueblo
y el pueblo le recordaba al rey que era el rey porque ellos querían. Ese proceso también lo tuvo que pasar Isabel la Católica. Y aparte le exigían un montón a los reyes de Castilla, con quien se tenían que casar, esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y lo hacía la nobleza castellana. Eso también ocurría en otros reinos de España, como, y aquí estamos hablando de la corona de Aragón. La corona de Aragón sucedía más o menos lo mismo, pero no tan exagerado. No tan exagerado como el tema de Castilla. Si ustedes ven la documentación, los pactos que se firmaron, todo lo que se firmó para la boda entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, yo directamente no me hubiera casado con Isabel la Católica. Yo no lo hubiera firmado. Se casaron simple y únicamente porque les interesaba a los dos reinos. Y por otra cosa muy rara en aquella época, porque se vieron y se enamoraron, se gustaron. Se gustaron. Pero, por ejemplo, Fernando de Aragón no podía, el rey de Aragón no podía ir a su reino, tenía que pedirle permiso a la reina, que no se lo pedía, por cierto. No podía ir al reino de Sicilia, no podía ir al reino de Nápoles, a sus reinos, porque él cuando se casó ya era rey, ella no. Tenían la mayor flota que Castilla, mejor artillería, mejor pólvora, mejores arcabuces, más de todo. Eran más poquitos. Pero lo que tenían muy claro es que ellos querían unir la península ibérica y lo consiguieron. Por eso la manera oficial de titularse era la acumulación de todos sus títulos. Yo, Carlos o Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, las Islas y tierra firme del continente oceánico, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Bramante, de Atenas y Neopatria y de Milán, conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol y de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, y un larguísimo etcétera. Pues cuando terminaba, después de una hora de empezar de ir recitando todos los títulos que tenía un montón, pues, pues decía, y entonces me declaro rey. O acepto ser rey, o quiero ser rey, o soy rey. El escudo de España ha representado históricamente la multiplicidad de estos reinos. El orden numeral con el que se distingue a los reyes que comparten el mismo nombre fue secuenciado a posteriori, partiendo de la realeza astur-leonesa, considerada a sí misma como la legítima heredera del reino visigodo, que desde el siglo XIII se refundió con la rama castellana en la denominada Corona de Castilla, para los hispanoamericanos y para muchos españoles. Toledo fue la capital imperial de los visigodos, de los visigodos, de los visigodos. Y hay una frase histórica que decían todos los reyes, que de Asturias y de León hacia abajo todo era terreno conquistado. La corona de Aragón estaba conformada por la unión del Reino de Aragón con el Condado de Barcelona desde 1137, conjunto al que se unieron posteriormente diversos condados del entorno. Al dejar Martín I el Humano sin descendencia directa a la Casa de Aragón, también una rama de la dinastía castellana de los Trastámara, es otra historia.
yo llevo un montón de tiempo buscando sobre los Trastámara. Tengo muchas ganas de que este canal mejore, que pueda tener acceso a hablar me daría opción a hablar con personas, vamos a ver, con profesores de historia antigua, eh, y que me explicaran de dónde vienen los Trastámara. Porque todos los de la península ibérica, todos son trastámaras. Para reinar en los reinos orientales de la península, compromiso de Caspe 1412, pero no siempre bajo la misma persona, distintos miembros de la familia real separaron y reunificaron los reinos. Separaron y reunificaron. El matrimonio de Isabel y Fernando no produjo inmediatamente la unión de las dos coronas, puesto que Fernando se mantuvo rey en Aragón y a la muerte de Isabel e incluso tras la de Felipe el Hermoso, esposo de la hija de su hija Juana la Loca, reina de Castilla, solo el hecho de que el segundo matrimonio de Fernando con Germana de Foix fuera estéril, esto no es verdad. Esto no es verdad. Vamos a ver, Germana de Foix, Fernando el Católico se casó con Germana de Foix, que era hermana del rey, hermana o sobrina del rey de Francia, porque los castellanos lo echaron de su propio reino, pasándose por el arco de triunfo el testamento el testamento de Isabel la Católica y, eh, y la voluntad de su hija Juana la Loca, que lo que era una ninfómana de mucho cuidado. Después claro que se volvió loca y estaba enamoradísima de Felipe el Hermoso. Pero Germana de Foix de estéril no era nada. En las series, hay una serie muy famosa, que su nieto eh, tiene un hijo con su nieto, Carlos I, el rey emperador, el hijo de Juana la Loca y de Fernando y de Felipe el Hermoso, tiene un hijo bastardo con Germana de Foix, por lo tanto estéril no era. Lo que pasa es que no se quedó embarazada. No se quedó embarazada con Fernando el Católico. Pero esta niña se casó con Fernando el Católico, no recuerdo si con 21 o 24 años. Así que no era mayor, ni mucho menos. Es decir, que sí que cuando llegó Carlos I a España, que no sabía nada, sabía muy poquito de español, sí, no y poco más, eh, hablaba mejor el francés que el español, de eso ya se había encargado su padre, Felipe el Hermoso, pues conoció a Germana de Foix y fue su amante hasta que se quedó embarazada y la mandó a Denia. Con el marqués de Denia, la casó con el marqués de Denia, para que cuidara de Germana de Foix. Y Germana de Foix fue, digamos que amiga, es decir, llegó un punto en que él ya no tenía relaciones sexuales con Germana de Foix, pero sí que les unía una amistad. Y cuando tenía algún problema o lo que fuera, o alguna historia, es que confiaba muchísimo con Fernando de Foix. Pues aquí dice que solo el hecho de que el segundo matrimonio de Fernando con Germana de Foix fuera estéril impidió que las dos coronas se separaran definitivamente. Es que estuvieron a eso. Gracias a, no sé cómo se llama, no lo recuerdo, ya sabéis la memoria, pues gracias a las Cortes de Castilla o como se llame, que echaron a Fernando, a su rey,
a su rey legítimo, a Fernando de Aragón, rey de Castilla, y este hombre pues este rey se retiró a su reino. Se marchó a su reino, lo mandó a freír espárragos y se marchó. Eso sí, lo dejó a todo atado y bien atado. Él desde Aragón lo controlaba absolutamente todo. Se hizo fuerte en Aragón y encima se alió ni más ni menos que con Francia. Así que hubiera podido cambiar la historia de España radicalmente. Al casarse con la hija o hermana o sobrina del rey de Francia, solo impidió la suerte o el hecho de que Fernando el Católico pues murió y no le hizo un niño a la sobrina, hermana de 24 añitos, no a Germana de Foix, sino a la que se casó cuando lo echaron cuando le obligaron a irse prácticamente de allí. Eso da para un montón de películas, da para un montón de cosas. Eso es la historia. Carlos de Habsburgo, hijo de Juana y Felipe, reinó en vida de su madre, que solo murió antes de que Carlos abdicara los reinos hispánicos en su hijo Felipe. En la época en que reinaron, la numeración de los Felipe fue siempre una menor en los reinos de la Corona de Aragón y en el de Portugal, donde no reinó Felipe el Hermoso I de Castilla. Felipe II era llamado en esos reinos Felipe I, Felipe III fue llamado Felipe II y Felipe IV fue llamado Felipe III. Con los de Carlos no hubo tal problema. En cuanto a Fernando el Católico, fue primero de Navarra, segundo de Aragón, Valencia, Mallorca y Barcelona, tercero en Sicilia y quinto en Castilla y León. El siguiente Fernando, ya en el siglo XVIII, será numerado como Fernando VI de España sin distinguir reinos. En un principio la monarquía asturiana, como la visigoda, no era hereditaria sino electiva, si bien la corona solía recaer en hijos o parientes de reyes. La monarquía leonesa, que era hereditaria, estuvo estrechamente vinculada a la cultura y al idioma de Galicia. La dinastía de la Corona de Aragón también era hereditaria y en un principio era cultural y lingüísticamente catalana al ser descendientes de Ramón de Berenguer IV. A mí me gustaría que me explicara muy bien explicadito este trocito. Este trocito. La dinastía castellana, a mí y a muchísimas personas más, la dinastía castellana de los Trastámara, también hereditaria, interrumpió comentario. La dinastía de la Corona de Aragón también era hereditaria y en un principio era cultural y lingüísticamente catalana al ser descendientes de Ramón de Berenguer IV. Yo no sé quién ha escrito esto, qué historiador ha escrito esto. Los catalanes estarán muy contentos, los aragoneses no, los valencianos tampoco, los baleares tampoco y un montón de gente tampoco. Pero que encima no es verdad. Ya sabéis dónde va el dinero, mucho dinero del que va destinado a Cataluña, ¿verdad que sí? Pues a eso, a falsificar la historia o a cambiarla. La dinastía castellana de los Trastámara, también hereditaria, irrumpió en el noroeste peninsular, aglutinando definitivamente todas sus entidades políticas con una estrategia centralizadora que ocasionó la casi total desaparición del idioma astur-leonés y la entrada de Galicia en los llamados séculos escuros, siglos escuros, para luego hacerse también con el trono de la corona de Aragón. Pero en este caso respetó sus instituciones, sus cortes y sus fueros, y lo mantuvo como un conjunto de identidades políticas y jurídicas diferenciadas. Así continuó siendo la dinastía foránea de los Austrias de la Casa de los Habsburgo. Pero al perder la guerra de sucesión española, se instaló la dinastía francesa de los Borbones.
Fue en ese momento cuando se fundó el Reino de España y quedó establecido por primera vez de forma política y jurídica que la eliminación de las instituciones catalano-aragonesas, la imposición del castellano en todos los ámbitos de la importancia y la centralización de todos los poderes en Madrid, sin tener en cuenta que todos los demás reinos, Galicia, Navarra, Aragón, también Andalucía, Valencia, pero estoy hablando de los históricos, se los echarán encima. Es decir, se hicieran antimonárquicos. Y lo que es peor, anticastellanos. ¿Queréis un ejemplo? No me voy a ir ni a Cataluña, ni a los vascos, ni a Galicia, ni esto. Me voy a ir a Andalucía. ¿Alguien se ha percatado del acento tan marcado que pasas de Despeñaperros y, bueno, en la actualidad yo hace mucho tiempo que no he pasado por Despeñaperros, pero cuando pasabas con el coche por Despeñaperros, que empezaba a escuchar ya la musiquita de allí, era totalmente diferente. Y el acento tan marcado que tiene, andaluz, pues eso es una manera de protesta. Una manera de protesta. Sí, lo marcan. Simplemente lo que quería la monarquía francesa, después de haber estado siglos perdiendo guerra tras guerra ante la península, es decir, ante España, pues lo que querían era trocearlo, dividir a España en trozos. Y a fe que han estado a punto y siguen estando a punto de conseguirlo. Reyes mitológicos tartesos. Vamos a empezar con la lista. Voy a echar un vistacito a ver cuánto tiempo llevamos de... Pues 52 minutos. 52 minutos. Pues bueno, vamos a empezar con la lista de todos los reyes. Reyes mitológicos o legendarios que entran dentro de la leyenda de los tartesos. Reyes mitológicos tartesos. Bueno, de los tartesos prácticamente se desconoce todo. Se piensa, se cree, hay diversas teorías de que son los descendientes de la Atlántida. Dinastía de los nombres de reyes referidos en fuentes griegas. Primera, Gerión, Norax. Segunda, Heracles, que significa Hércules. Hispalo, Hispán. Tercera, Gárgoris, Abis, citado frecuentemente como Abibis. Cuarta, Argantonio. De Argantonio se sabe que más o menos que nació entre el 670 antes de Cristo y murió en el 550 antes de Cristo. Es del único que se tiene un poco de información. Los otros directamente son reyes mitológicos. Gerión, Norax, Heracles, Hispalo, Hispán, Gárgoris, según fuentes griegas.
Reyes íberos, celtas y celtibéricos. Bueno, a partir de aquí empezad a contar, ¿eh? Porque aquí va en orden. Vamos a empezar de nuevo. Así que quien quiera tomar nota y quien tenga un contador, que vaya contando. Dinastías de nombres reyes referidos a fuentes griegas. Estamos con los tartesos. Gerión, Norax, Heracles, Hispalo, Hispan, Gárgoris, Abis, Algo Antonio. Y pasamos a los reyes íberos, celtas y celtibéricos, líderes de los pueblos prerromanos de Hispania. Se tiene constancia histórica de régulos entre los pueblos prerromanos, es decir, reyezuelos. Era una manera despectiva que tenían los romanos de a los líderes, a los reyes ibéricos, pues, coño, es la contrapropaganda, con el diminutivo despectivo que empleaban las fuentes romanas con los caudillos militares, líderes o personajes poderosos a los que atribuían un mayor rango o influencia, es decir, a los reyes, resumido, a los reyes de los pueblos prerromanos de Hispania. Algunos nombres citados por las fuentes clásicas como Cocorota también cuenta, o posteriores como Gausón también cuenta, son de improbable identificación. Estos dos reyes o reyezuelos también cuentan, así que, y contando. En esta tabla se listan por grandes grupos etnográficos ordenados cronológicamente según las fechas que pueden identificar más que un periodo de reinado, algún acto singular o relación con algunas de las campañas romanas. Turdetania, Oretania, Betania o Edetania. Yegertania, Usetania, Lecetania y Celtiberia, Carpetania y Lusitania, Turdetanos, Oretanos y Basetanos. Esto no son reyes, esto es como los romanos tenían distribuida a la península ibérica, a los íberos. Ilirgenteses, Edetanos, Usetanos, Lucetanos y otros pueblos del este peninsular, celtibéricos, carpetanos, betones, arebacos, vacceos y otros pueblos del centro peninsular, lusitanos y otros pueblos del oeste peninsular, cántabros, astures, galaicos y otros pueblos del norte peninsular. Bien, aquí tenemos un hecho histórico de que la península ibérica era una, toda estaba unida, con diferentes reinos, con diferentes con diferentes reinos, y ya está. Y vamos allá. Seguimos con la lista. Todos estos ya seguimos contando. Contador en marcha y vamos allá. Histolacio, 237-231 antes de Cristo. Idortes, 231 a.C. Chalvo, 216 a.C. Atenes, 206 a.C. Culcas, 206 a 191 a.C. Como ven ustedes, se conoce lo justo y necesario. No se conoce más. Luxinio, 197 a.C. Se desconoce la muerte. Si no, cuando no figura la fecha de fallecimiento es porque no se conoce. Corobilio, 192 a.C. Indo, 50, 45 a.C. Orisos, rey fundador o patriarca. Orisón, 229 a.C. Mucro, 200 a.C. Se desconoce hasta cuándo. Cerdubeles, 206-196 a.C. Humilce, princesa en Cástulo casada con Aníbal Barca. También cuenta, Alucio, príncipe, 209 a.C. Orsua, 206 a.C. Corbis, 206, rey de Numancia, Arebacos. También cuenta,
Indíbil y Madonio. El primero rey de los Irgentes y el segundo de los Lusitanos, probablemente emparentados. Aquí se cuentan dos, Indíbil y Madonio. Tras la derrota de Cartago, ambos encabezaron una rebelión antirromana en 206 a.C. que fracasó. Amusico, príncipe de los Ausetanos, 218 a.C. Edecón, jefe de los edetanos, 209 a.C. Andóvales, rey de los lacetanos, 218-201 a.C. Belistages, Régulo y Ligerte, 195 a.C. Rey Tagus, 221 a.C. Vismaro y Maniacapto, dos, aquí se cuentan dos, a quienes Tito Livio llamaba dos distinguidos régulos galos, duetiam insigne reguli gaiorum, Uismaro et Moenicapto, que cayeron en batalla en Augeris, Jaén, durante la Segunda Guerra Púnica en el 216 a.C. En realidad, Vismaro sería Arebaco y Manicapto Ceutíbereo. Seguimos. Ayucio, 200 a.C. Hilerno, también cuenta, rey de Carpetanos, Bacceos, Betones y Ciudibéricos, 193 a.C. Turro, 179 a.C. Olinco, 170 a.C. Maravico, rey de Sacaisa Seregeda, 154 a.C. Cáciro, rey de Saquista Segada, 154 a.C. Caro, rey de los Arabacos, 153 a.C. Litano, rey de Numancia, 152 a.C. Ambón, rey de Segada, Segada, 150 a.C. Ávaros, caudillo numantino, rey. También cuenta, Mágara, caudillo numantino, rey. También cuenta, Leucón, rey de Numancia, 150 a.C. Retógenes, el Caraunio, caudillo de Numancia, 133 a.C. Púnico, derrotó a los pretores Maulio y Carpunio en la alianza con los betones. Púnico también cuenta. Cesario derrotó al pretor Lucio Numinio, 154 a.C. Cesario también cuenta. Caucenio, sucesor de Cesario, conquistó, también cuenta, conquistó Conistorgis y cruzó el estrecho luchando en África, donde fue derrotado por Lucio Mumio, 153 a.C. Viriato, sucesor de Caucenio, 139 a.C. Tautulo, sucesor de Viriato, fue derrotado. También cuenta. Laro, 218-201 a.C. Cocota, 26 a.C. Gausón, 29-26 a.C. Todo esto con interrogante. Gobernantes cartagineses y romanos. Aníbal Barca en Turdetania y Betania. También cuenta, Aníbal Barca. 238 a.C., 228 a.C. Asdrúbal el Bello en Turdetania y Betania, 228 a.C., 221 a.C. Aníbal Barca en Turdetania no es el mismo de antes, Betania, Betania y Llegartes, 221 al 201 a.C. Gobernadores romanos de Hispania durante el periodo republicano, procónsules, cónsules, pretores y propretores. Esto era lo más parecido a ser el emperador. Reinos germánicos.
Pueblo germánico, reinos germánicos, invasores, invasiones germánicas de la península ibérica, reino suevo de Braga. Bueno, reinos visigodos de Tolosa, reino visigodo de Toledo, reinos suevos y reyes visigodos. Vándalos, visigodos y suevos. Y a estos también cuentan ya. Wenderico, 409 a 428. Ataulfo, 410 al 415. Emerico, 409 a 438. En el año 409 firma un foedus con Roma, por el que se establece en la provincia de Gallaecia, convertida en el primer reino de Europa con tal denominación bajo el título de Rex, rey. Seguimos contando. Sigérico, 415. Wallia, 415-418. Genserico, 428-429. En el año 429 cruza el estrecho de Gibraltar y se establece en el norte de África. Y aquí vienen Teodorico I, 418-451, Requila, 438-448, Turismundo, 451-453, Requirio, 448-456, convertido al catolicismo en el año 449. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda, Hispania se convirtió al catolicismo en el 449 y a partir de ahí ya todos los reyes fueron católicos. Teodorico II, 453-466, primera división del reino suevo. Fratán, 456-457. Agiulfo, 456-457. Quiero recordarles que todos los nombres que estoy citando fueron reyes de Hispania, de España, de lo que hoy en día es España. Reunificación. Maldras en el 457-459. Eurico, 466 o 484, segunda división del reino suevo. Frumario, 459-463. Requimundo, 459-463. Remismundo, 459-469. Reunificación. Resismundo, 463-469, convertido al arrianismo en el año 465. Volvemos otra vez a dejar de ser cristianos. Alarico II, 484-507, periodo oscuro. Teodesmundo, Teodesmundo, 400, digo Teodesmundo porque hay dos, no uno, sino dos símbolos de interrogación, 469-550. Gasaleaico, 407-510. Amalarico, 510-531. Teudis, 531-548. Teudiselo, 548-549. Agila I, 549-551. Atanalgildo, 551-567. Carriarico, 550-559, convertido al catolicismo en el año 550. Como veis, había una lucha interna. Es que estábamos en guerra contra, ni más ni menos, contra el Imperio Romano. 200 años le costó a los romanos. Y aquí voy a hacer un paroncito y un comentario. ¿Usted se imagina
que con todo lo que escribían y todas las notas que tomaban, el Imperio Romano no conocían exactamente quién eran los reyes y las fechas de su muerte y de su nombramiento, y tanto que lo conocían, pero no les interesaba. Libia tardaron 200 años en conquistar Hispania. 200 años. Aquí pasó todo el mundo. Todo el mundo. Todos los grandes emperadores, todos los grandes generales, desde Escipión el Africano hasta Julio César. No había manera de derrotarnos. Libia, primero, seguimos contando. 567-572. Teodomiro, 558-570. Primer concilio de Braga, 561. Miro, seguimos contando, 570-583. Segundo concilio de Braga, 572. Leovigildo, 572-586. Borico, 583-584, también llamado Eurico. Endeca, 584-585. En el año 585 el reino suevo es conquistado definitivamente por los visigodos. Y aquí pues creo que viene la lista de los reyes visigodos que muchos de nosotros tuvimos la inmensísima suerte de aprendernos de memoria. Recaredo, primero, 586-601. Liubia, segundo, 601-603. Viterico, 603-610. Guandemaro, 610-612. Sisebuto, 612-221. Recaredo, segundo, 621. Suintila, 621-631. Sisenado, 631-636. Chintila, 636-639. Tulga, 639-647. Sindasvinto, 642-653. Recesvinto, 653-672. Wamba, 672-680. Erevigio, 680-687. Égica, 687-700. Huiticha, 700-710. Rodrigo, 710-711. Águila II, 710-714. Se opone a Rodrigo y reina la Tarraconense y Septimania. Ardón, 714-720, sucede a Águila y se opone a los musulmanes y solo gobierna a la Septimania hasta 720. Bueno, ninguno de ellos murió en la cama. Nota, ninguno de ellos, como curiosidad, ninguno murió de muerte natural. Muy mala época para ser rey. Y bueno, pasamos a otra gran dinastía, Al-Ándalus, gobernadores dependientes de Damasco, valíes de Al-Ándalus, valí, emir y califato de Damasco. Y estos también cuentan como reyes de España, en este caso Al-Ándalus. Musa ibn Nasawir, 712-714. Abad al-Asid ibn Musa, 714-716. Ayub Abib al-Lahimi, 716. Al-Ur ibn al-Rahman al-Tahafi, 716-719. Al-Sam ibn Malik al-Jablani, 719-721. Abd al-Rahman ibn Abd al-Ghafiqi, 721, primera vez. Ansaba ibn Suyana al-Kabi, 721-726. Ibn Ayab al-Firi, 726. Yanhama ibn Salama al-Kabi, 726-728.
Udaifa ibn al-Safs al-Kaisi, 728. Uman ibn Nisab Ahad Ami, 728-729. Alayatan ibn Uyab al-Kilabi, 729-730. Muhammad ibn Ayyab al-Asachi, 730. Al-Rahman ibn Abad Ayyam al-Gadfiki, 730-732. Segunda vez, cuenta igual, cuenta de nuevo. Al-Mik ibn Katan al-Firi, 732-734. Primera vez. Ubab Ibn Ichab al-Swali, 734-741. al-Malik ibn Katan al-Firi, 741. Segunda vez. Cuenta también, Balchab Isbilsib al-Kirri, 741-741. Talaba ibn Salama al-Mili, 742. Abu Hattar al-Usam ibn Dir al-Kalib al-Kalbi, 742-745. Tuaba y Salama al-Yudami, 745-746. Yusuf ibn Ab al-Rahman al-Firi, 746-756. Y aquí se produce un hecho inaudito que solo se ha producido una vez. Emirato Independiente, Emirato de Córdoba. Solo había un emirato y que sigue existiendo, que es el de Damasco. Y en la península ibérica, en Al-Ándalus, en España, pues se independizó. Se hizo otro emirato. Y aquí tengo que hacer dos comentarios. Primero, para los árabes. La fecha que estoy dando es la fecha cristiana, no el calendario que utilizáis vosotros. Y también para los marroquíes, sobre todo para el sultán. Tenemos nosotros más historia a nivel musulmán que tú. Y puedes estar seguro que si cualquiera de estos reyes estuviera gobernando en Al-Ándalus, tú hubieras desaparecido ya. Seguimos contando. Abd al-Rahman I, 756-788, superviviente de la matanza de los omeyas por la nueva dinastía abasí, que trasladará la capital del califato a Bagdad. Consigue refugiarse en Córdoba, convirtiendo al Andalus en un estado independiente y refundando su dinastía. Vuelvo a repetir a los hermanos musulmanes, por esto, y a los españoles, que esto que estoy leyendo de los reyes del Andalus, de España, eran tan españoles como nosotros. Tan españoles como nosotros. Controlaban un lado y el otro del estrecho. Del estrecho. Que esto era un califato y aquello pues allí tenían un califa o un sultán o lo que fuera para que les ayudara en caso, porque estaban en permanente guerra contra la línea carolingia, es decir, contra Francia, contra toda Europa. La Europa era cristiana, y contra el norte de la península ibérica. Es decir, que cualquiera de estos emires, de estos califas, pues hubieran defendido su reino, es decir, al Andalus, España, hasta la última gota de su sangre.
lo digo yo para los hermanos, sobre todo del norte de África, para los del Valle del Rif, que conocen perfectísimamente esta historia, contada de otra manera. Isman I, 788-796. Al-Hakam I, 796-822. Abd al-Rahman II, 822-852. Muhammad I, 852-886. Al-Mudir I, 886-888. Abd Ayat I, 888-902. Califato de Córdoba. Abderramán III, emir desde 212, se proclama califa en el 298 y muere en el 261. Vuelvo a recordar, tanto a los españoles como a los musulmanes, sobre todo a los marroquíes, que nosotros recordamos, y aquí tenéis la prueba, y consideramos, porque son reyes legítimos de España, a los musulmanes que entraron aquí al Andaluz, que por cierto les abrió la puerta a un rey cristiano, con la ayuda inestimable de el emperador de Oriente, romano, él. Retiró la flota de Constantinopla que controlaba el estrecho de Gibraltar. Continúo. Todos cuentan, Todos cuentan. Todos fueron reyes de España, igual como lo son los actuales. Al-Hakam II, 961-976. Isman II, 976-1009. Por primera vez también Almanzor, regente entre 1000 y 1009. Es decir, ya había dos reyes en la península, uno cristiano y uno musulmán. Califas teóricos durante la Fitna del Andaluz. Muhammad II, 1009. Suleimán I, 1009, primera vez. Ismán II, 1009-1013, segunda vez. Cuentan igual, Suleimán I, cuenta segunda vez. Cuenta también 1013-1016. Ali ibn Ahmad al-Nasir, 1016-1018. Dinastía Ammudí. Abd al-Rahman IV, 1018, restauración de la dinastía de los Omeya. Como veis, el Al-Ándalus también tenía sus problemas, sus guerras internas, sus guerras de poder. Al-Qasim al-Madum, 1018-1021. Por primera vez, restauración de la dinastía Umidi. Yamaha al-Mutal, 1021-1023, primera vez. Al-Qasim Ma'mun, 1023, segunda vez. Al-Rahman IV, 1023-1024. Segunda restauración de la dinastía de los Omeya. Muhammad III, 1024-1025. Yahya al-Muntal, 1025-1026, segunda vez. Segunda restauración de la dinastía Aumni, interregno entre 26 y el 27. Ismán III, 1027-1031. Tercera restauración de la dinastía Omeya. En 1031 el depuesto Taifa de Córdoba. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. Taifa, almorávides y almohades. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. Taifas,
almorávides y almohades. ¿Aparece algún alauí por ahí? No, porque no aparecieron hasta 1600. Primeros emiratos de taifas, es decir, que pagaban sus tributos al califato de Córdoba. 1009-1106, Yusuf ibn Tusufín, inicio del sultanato almorávide, 1062-1006. Ali ibn Yusuf ibn Tusim, 1106-1143. Tasif ibn Ali ibn Yusuf ibn Tusim, 1143-1145. Ibrahim ibn Tusim ibn Ali, 1145. Isaac ibn Ali ibn Yusuf ibn Tusim, 1145-1145. Segundos Emiratos de Taifas. Y 1142-1170. Ibn Tumart, inicio del califato almohade. 1125-1130. Abd al-Mumin, 1130-1163. Llega a la península en 1145. Abyu Yaqub Yasuf I, 1163-1184. Abu Yaqub Yasuf al-Mansur, 1184-1199. Muhammad an-Nasir, 1199-1213. Yusuf II al-Muntansir, 1213-1224. Abd al-Wasib I al-Mahub, 1224. Abd al-Ya al-Adir, ruptura del califato a su muerte, 1224-1227. Yansha al-Musin, hijo de Abdil, 1227-1236. Idris il-Amun, hermano de Al-Adil, 1227-1232. Abd al-Basit II al-Rasid, reunificación del califato en 1936. 1232-1242. Ali Abu il-Hasan al-Said, 1242-1248. Abu Hafs Umar al-Mutarda, 1248-1263. Idris II Abu Dabus, 1266-1269. Terceros Emiratos de Taifas, 1226-1238. Comentario. ¿Entienden ahora ustedes por qué España tiene tan buenas relaciones con los árabes de verdad? ¿Con los musulmanes de verdad? No con brujos y hechiceros, que tienen mucho dinero. Para los musulmanes, ¿se dan cuenta ustedes que nosotros conocemos a la perfección y reconocemos como reyes de Al-Ándalus, de España, a los que los fueron, y exactamente igual como a los cristianos? ¿Se dan ustedes cuenta, sobre todo las personas que viven en el Rif, que montaron la República del Rif? La tremenda historia que tiene España musulmana. Que sus descendientes, que ustedes eso lo han estudiado en las madrasas de manera diferente, ¿se dan ustedes cuenta de la barbaridad de historia que España tiene relacionada con el mundo musulmán?
¿Ustedes son conscientes de que España, al andaluz, mantiene unas relaciones espectaculares con todo el mundo musulmán, menos justamente con los alawís? Piensen, piensen. Sultanato, Emirato o Reino de Granada. Aquí ya había una guerra totalmente desatada entre los cristianos y los musulmanes. Alguien tenía que perder y alguien tenía que ganar. Reino nazarí de Granada. Muhammad I Alamar el Rojo, 1238-1273. Muhammad II, 1273-1302. Muhammad III, 1312-1309. Snar, 1309-1314. Ismail I, 1314-1325. Muhammad IV, 1325-1533. Yusuf I, 1333-1354. Muhammad V, primera vez, 1553-1359. Ismail II, 1359-1360. Muhammad VI, 1360-1362. Muhammad V, segunda vez, 1362-1391. Yusuf II, 1391-1392. Muhammad VII, 1392-1408. Yusuf III, 1408-1417. Muhammad VIII, primera vez, 1417-1419. Muhammad noveno, primera vez, 1419-1427. Muhammad III, segunda vez, 1427-1429. Muhammad noveno, segunda vez, 1429-1431. Yusuf IV, 1431-1432. Yusuf noveno, tercera vez, 1332-1445. Muhammad X, primera vez, 1445. Yusuf V, primera vez, 1445-1446. Muhammad X, segunda vez, 1446-1447. Muhammad noveno, cuarta vez, 1445-1553. Muhammad decimoprimero, 1453-1454. Saad Ciriza, primera vez, 1554-1462. Yusuf V, segunda vez, 1462. Saad Ciriza, segunda vez, 1462-1464. Abu y Hassan Muley Hacen, primera vez, 1464-1482. Muhammad XII Boadil el Chico, primera vez, 1482-1483. Abu y Hassan Muley Hacen, segunda vez, 1483-1485. Muhammad decimotercero, el Zagal, 1485-1486. Muhammad III Boadil el Chico, segunda vez, 1486-1492. Y aquí se terminó. Aquí se terminó. Comentario para los musulmanes y para los cristianos. La riqueza que nos dio esto a nuestra cultura y a nuestro vocabulario. El castellano está plagado de palabras árabes. La diferencia que tenemos nosotros con nuestros vecinos marroquíes, sobre todo con los alawís, es que nosotros tenemos a caballeros, a reinos, a reyes
históricos para el mundo musulmán. Los musulmanes de todo el mundo estudian esto en las madrasas. Los más avanzados, estos son reyes míticos, reyes que les dejan con la boca abierta, y los alawíes, pues se estudian las madrasas, ¿eh? Los alawíes tienen fama de brujos, de curanderos, de esto y de aquello y de lo otro, y de mentirosos. ¿O no se estudia eso en las madrasas? Pregunto, ¿no se estudia eso en las madrasas? La pregunta que se tienen que hacer los marroquíes, que tenéis cultura, que habéis estado en las madrasas y que no os han fundido el cerebro con mentiras, pues preguntaos por qué España se lleva, porque Al-Ándalus, España, se lleva tan bien con todos los países árabes. Justamente con lo único que no nos llevamos es con nuestro vecino. Pero no es por vosotros, ni no es por vosotros en absoluto. Es por vuestro sultán. Reinos cristianos durante la Reconquista. Y aquí vamos a hacer un descansito. Ya llevamos 1 hora y 36, así que descansito.